Bueno, buenos días a todos, de nuevo bienvenidos a esta disertación. Lo presento, él es el licenciado Joaquín Pérez, es kinesiólogo, especialista en cuidados respiratorios críticos en SATI, es kinesiólogo de planta del Sanatorio Anchorena de San Martín, ex residente y jefe de residentes del Hospital Durán, miembro del capítulo de kinesiología crítica de la SATI, miembro del comité de neumonología crítica de la SATI, y hoy nos va a estar brindando su disertación, titulación de PIP en presión soporte. La comisión organizadora agradece tu presencia y te damos la bienvenida. Somos muchos, paciencia, así que bienvenidos a todos y disfruten la disertación. Bueno, buen día. Gracias por la invitación. Como dijo ella, fui residente y ex jefe también, así que un placer estar acá y compartir un poco de la experiencia y de la investigación que uno hace en el campo. Es un tema que creo que no es muy habitual de leer, porque ni siquiera se sabe mucho, recién estamos empezando a investigar hace poco, y a su vez es un poco complejo también, así que me gustaría que haya como bastante feedback y que no sea yo solo hablando una hora seguido, porque puede que haya cosas que haya que remarcar un poco. ¿Sí? Bien. En todo paciente que inicia la ventilación mecánica invasiva puede potencialmente pasar por 3 fases, ¿sí? Una fase que denominamos fase de soporte ventilatorio total, ¿sí? Donde la totalidad de las cargas impuestas por el sistema respiratorio, ya sea las cargas elásticas como resistivas, son vencidas simplemente por la presión del ventilador, ¿sí? Y esto habitualmente coincide con la parte más crítica de la enfermedad, ¿sí? Cuando el paciente empieza a mejorar, si la enfermedad crítica empieza a mejorar, lo que hacemos es empezar a hacer vacaciones de sedación y pasamos a una segunda fase, que es donde ya empiezan a participar los músculos respiratorios de la ganancia de volumen y para poder vencer las presiones específicamente, que es lo que llamamos fase de soporte parcial, ¿sí? Y es específicamente en esta fase donde nosotros nos vamos a centrar en la importancia de la titulación de la PIP, ¿sí? Donde, como vemos ahí en la ecuación, tanto la presión de los músculos respiratorios como la del ventilador son las que comparten las cargas e intentan vencerlas para ingresar un volumen dentro del sistema, ¿sí? Después tenemos una fase de Winning que no vamos a abordar ahí. Ahí ven. Ahora te pasamos, señor. Ahí va. Bien, ¿y por qué es importante pasar a esta fase? Ya saben que hace tiempo que estamos en un paradigma donde cada vez intentamos tener a los pacientes menos sedados y más despiertos más rápidamente, ¿sí? Entonces, eso indefectiblemente nos obliga a iniciar la fase de soporte parcial y que los pacientes empiecen a tener algo de actividad respiratoria espontánea. Y eso tiene un montón de beneficios, ¿sí? Por un lado, mejora el trofismo del diafragma, porque el diafragma se empieza a activar, mejora la relación ventilación-perfusión, porque se empiezan a reclutar más las bases pulmonares y eso mejora la distribución de la ventilación y homogeniza la distribución. Optimiza la hemodinamia y también llega más oxígeno a órganos periféricos, como también hay algunos reportes que muestran que favorecer esta fase de soporte parcial reduce los días de ventilación mecánica y también la estadía en UCI, ¿sí? Entonces, es algo positivo iniciar la fase de soporte parcial. Sin embargo, no es así digamos, de color de rosa en todas las situaciones, ¿sí? Fíjense, este paciente que nosotros publicamos hace algunos años, donde este paciente estuvo 29 días 30 en ventilación mecánica, ¿sí? Y cada vez que intentábamos despertarlo y iniciar la fase de soporte parcial, pasaba eso que ven allá al costado, ¿sí? Ventilación pasiva, fíjense la radiografía, y fíjense qué pasaba cuando empezábamos la fase de soporte parcial. Filtrados bilaterales, ¿sí? Bien marcados las imágenes, y esta es la evolución de la compliance y de la PAFI del paciente. Los puntitos negros marcan cuando estaba o cuando pasábamos a la fase de soporte parcial. Fíjense que después de la fase de soporte parcial caía la compliance, caía la PAFI hasta más o menos 100, ¿sí? Partiendo de más o menos 300, y cada vez que empezábamos un ciclo nuevo de una espontánea pasaba exactamente lo mismo, ¿sí? Este paciente se murió acá el día 30, después de 4 intentos de intentar iniciar la fase de soporte parcial y no poder sostenerla, ¿sí? Se murió de hipoxemia refractaria este paciente. Entonces, todo lo que nombramos anteriormente no es así en todos los casos, ¿sí? Y acá es donde viene probablemente a tener algo de importancia la titulación de PIB, ¿sí? Bien, antes de empezar a hablar de titulación de PIB específicamente, tenemos que hablar un poco sobre los mecanismos por los cuales se puede lesionar el pulmón cuando un paciente respira espontáneamente, ¿sí? Que si bien no son muy distintos a los que conocemos en ventilación pasiva, tienen algunas diferencias puntuales específicas de la ventilación espontánea, ¿sí? Estos mecanismos son
estrés global y regional del pulmón, ¿sí? Apertura y cierre cíclico alveolar, ¿sí? Y también perfusión o cambios en la perfusión pulmonar. ¿Sabe alguien qué es el estrés pulmonar? A mí sabe. A mí estuvo rotando. No sé. La presión transpulmonar es la presión que determina la magnitud de apertura o de ingreso de volumen al pulmón, y es el indicador del estrés pulmonar, de la fuerza que se le aplica al pulmón para distenderlo. Bien. Como dijo Dami, el estrés pulmonar se representa por la presión transpulmonar, ¿sí? Es decir, la presión que solo distiende el pulmón. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros aplicamos presión positiva en la vía aérea, se distiende tanto el pulmón como la caja torácica en serie, ¿sí? Pero parte de esa presión distiende al pulmón y otra parte distiende a la caja torácica, ¿sí? Por lo tanto, para yo calcular el estrés pulmonar, como se ve ahí, que es la sigla PL, tengo que restarle a la presión de la vía aérea la presión pleural, ¿sí? Que yo la puedo estimar mediante presión esofágica, después lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, fíjense en este caso, ese nivel de presión transpulmonar, por ejemplo, en ventilación pasiva, yo lo puedo obtener con 15 centímetros de agua de presión de vía aérea, y como estoy en ventilación pasiva, la presión pleural es positiva, ¿sí? Entonces, en este caso me da 10 centímetros de agua de presión transpulmonar, ¿se entiende? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando empiezo la ventilación parcialmente asistida, ¿sí? ¿Ya la presión pleural sigue siendo positiva o es negativa ahora? Es negativa, ¿bien? Entonces, si vemos esa fórmula, ahora yo puedo tener exactamente la misma presión de la vía aérea que tenía antes, pero ahora se le empieza a agregar la presión de distensión generada por los músculos respiratorios, la presión transpulmonar, ¿sí? Entonces, menos es más, por lo tanto, antes tenía 10, ahora tengo 20, ¿sí? Es decir, pasé de una situación segura a una situación riesgosa, solo que el paciente lo desperté, estaba en presión control con 15 centímetros de agua de presión, empezó a activar los músculos respiratorios, cambió la condición fisiológica, ¿sí? Entonces, esto lo puedo calcular, ¿sí? Mediante manometría esofágica, que después vamos a ver ahí. Bien, y entonces, la importancia del estrés pulmonar es tal, ¿sí? Que si el estrés pulmonar es excesivo, eso puede generar daño pulmonar. Y esto lo vieron en este estudio, que es uno de los pocos que hay, donde lo que hacían los investigadores era generar dos modelos de lesión pulmonar, ¿sí? Un modelo de lesión pulmonar leve y uno severo. Los ponían a respirar espontáneamente, a cada uno de estos modelos, eran chanchos, distresados, eso, y se veía qué efecto tenía sobre el estrés pulmonar y sobre el daño del grado de lesión pulmonar. Fíjense que que era el modelo leve, para la misma presión de vía aérea de los dos casos, hacía mucho menos swing de presión pleural, ¿sí? Que este otro. Fíjense que era mucho más amplio el esfuerzo que hacía, ¿sí? Entonces, el modelo de injuria pulmonar severa, sí, que es el rojo, fíjense que generó mucho más estrés pulmonar porque hacía mucha más fuerza para respirar, ¿sí? En cambio, el modelo de estrés leve, fíjense que prácticamente no cambiaba en el tiempo el estrés pulmonar. Y esto obviamente se tradujo en que el modelo severo, sí, que es el que se ve en la línea de acá abajo en rojo, si yo miro el score de lesión pulmonar, tuvo mucho más score de lesión pulmonar que lo que fue el modelo leve, ¿sí? Obviamente porque hacía menos fuerza, estresaba menos el pulmón y lo lesionó menos, ¿sí? Y yo miro otras cosas como lo que es congestión alveolar, hemorragia, infiltración neutrófila, membranas finas, etc. Fíjense cómo en todos es mucho más alto el score que lo que es en el que tenía lesión pulmonar leve y hacía poco esfuerzo respiratorio, ¿sí? Bien. Ya hablamos del estrés pulmonar global, ¿sí? Calculándolo como lo vimos anteriormente. Ahora, hay otro fenómeno que es específicamente importante en ventilación espontánea, que es el estrés regional, ¿sí? Que es distinto al estrés global. ¿Por qué? Fíjense el pulmón este de acá al costado, que ejemplifica un pulmón típico de un paciente con injuria pulmonar, ¿sí? Con colapso en las zonas dependientes. Lo que empieza a pasar en estas situaciones es que el pulmón se comporta como lo que se conoce un comportamiento de sólidos, tiene, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los sólidos, cuando yo le aplico una presión, no transmiten esa presión homogéneamente, sino que la concentran en ese punto en el cual yo la aplico, ¿sí? En este caso, los músculos respiratorios, cuando se contraen, aplican la presión más específicamente en las zonas colapsadas, ¿sí? Entonces se comporta como un sólido, no se transmite homogéneamente la presión pleural. Entonces, a una misma presión en la vía aérea, si tengo menos presión pleural acá, tengo más estrés pulmonar en esa zona específicamente, que es la zona dorsal y dependiente, ¿sí? La que está cerca de los músculos respiratorios. Y fíjense cómo en este estudio
acá lo que vemos es inflamación y acá delta de presión transpulmonar en esa zona dorsal. Fíjense cómo hay una correlación recontra fuerte entre cuánto estrés sufría la zona dorsal y cuánta inflamación tenía, ¿sí? A medida que aumentaba el estrés en esa zona, aumentaba la inflamación dorsal, ¿sí? Entonces, este es otro mecanismo específico de la ventilación espontánea para generar lesión pulmonar en pacientes con daño pulmonar, ¿sí? Bien, otro mecanismo es la apertura y cierre cíclico, ¿sí? ¿Lo escucharon hablar de esto alguna vez? Sí. O sea, alvéolos que están cerrados, como se ve acá en naranja, ¿sí? Con pérdida total de aireación al final de la expiración, y cuando aumenta la presión dentro de la viera porque ingresa el volumen corriente, ¿sí? Se abren, ¿sí? Fíjense cómo cambia a un color más verde o más azulado que denota más aireación, ¿sí? Sin embargo, si la PIP no es suficiente, eso se vuelve a cerrar. Y eso lo que genera es deformación muy marcada de las células a nivel alveolar y también vascular, etcétera, y genera inflamación y lesión pulmonar y vascular, ¿sí? Fíjense acá cómo se ejemplifica esto que hablábamos recién de la presión regional y global, ¿sí? En esta zona, que marca este swing de presión, fíjense cómo es mucho más grande el swing de presión en estas zonas que lo que es en la zona más global, digamos, más del centro, ¿sí? Entonces, este mecanismo de apertura y cierre, sobre todo de estas zonas colapsadas, es otro de los mecanismos que nos lleva a lesión pulmonar en este escenario. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Bien, por último, y ya pasamos más a la parte de titulación de PIP, algo que no tenemos mucha conciencia de que sucede, sobre todo porque no estamos muy en condiciones de medirlo. Es decir, ¿qué influencia tiene la ventilación espontánea y qué influencia tiene la perfusión pulmonar en el daño pulmonar? ¿Sí? Para eso tenemos que hablar de qué pasa con la presión dentro del capilar pulmonar y qué pasa con la presión dentro del alveolo y la pleura, ¿sí? Fíjense en este caso, yo tengo un capilar con 12 centímetros de agua y tengo presión pleural positiva porque estoy ventilando de manera pasiva, ¿sí? La diferencia de presión para que el líquido que está acá adentro se vaya para el intersticio son 2 centímetros de agua, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Esto sería la presión transvascular, es decir, qué presión hace que vaya líquido hacia afuera o hacia adentro del vaso, ¿está bien? En condiciones donde yo tengo aumento de la permeabilidad vascular, como en el caso de la inflamación sistémica, muchos de los pacientes tenemos en la terapia intensiva, si yo aumento esta diferencia de presión, parte de este líquido que está acá va a irse hasta el intersticio, ¿sí? Fíjense que empezó la inspiración, el vaso obviamente aumentó su tamaño porque aumentó el retorno venoso, llegó más sangre porque la presión se hizo negativa dentro del tórax, como ven acá, presión pleural negativa. Entonces aumentó esta presión transvascular, ¿sí? Fíjense que ahora la diferencia es de 12 centímetros de agua. Entonces empieza a pasar líquido para el intersticio. Y ese líquido que está en el intersticio va a terminar pasando al alveolo, ¿sí? Entonces genero edema secundario a aumento de la permeabilidad vascular y aumento de la presión transvascular, digamos, porque se activan los músculos respiratorios. ¿Está bien? Bien, y esto se puede ver, por ejemplo, en este caso. Este estudio lo que hicieron fue inyectar una sustancia de contraste a nivel vascular, ¿sí? Y ver cuánta de esa sustancia pasaba al pulmón, ¿sí? Después lo medían en el pulmón. Este es un grupo control, este es un grupo que respiró con más o menos 3 horas con esfuerzo respiratorio intenso, y este es uno que respiró 6 horas con esfuerzo respiratorio intenso. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, cada vez es más la cantidad de ese líquido que habían puesto a nivel arterial que se pasó para el pulmón, ¿sí? Es decir, aumentó la permeabilidad vascular y eso terminó traduciéndose en que parte de ese líquido vaya directamente al pulmón, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Está entendiendo? ¿Sí? Está bien un poco más rápido. Bien, entonces, como resumen de lo que vimos hasta ahora, tenemos básicamente 3 mecanismos, ¿sí? Que pueden generarme lesión pulmonar durante la ventilación espontánea. Estrés global y regional, que me habla un poco más de lo que es el barotrauma, perdón, me larga eso, barotrauma. Apertura y cierre cíclico, ¿sí? Que me habla más de la telextrauma, ¿sí? Y alteraciones a nivel de la perfusión vascular, que me habla de la lesión inducida por la extravasación de líquido. Bien, ¿qué rol puede tener la PIP en este caso? ¿Sí? Dijimos que sobre todo el problema está cuando tenemos un comportamiento de sólido, ¿sí? Un pulmón colapsado que me concentra esa presión en esas zonas que están colapsadas. Entonces, si yo con PIP puedo reclutar parte de ese alveolo, ¿sí? Voy a homogeneizar más la distribución de esa presión pleural que veíamos anteriormente,
voy a lograr mejor aireación, entonces probablemente no va a sufrir tanto esa zona dorsal, que es la que más suele estresar. Por lo tanto, se va a distribuir más homogéneamente el estrés pulmonar, también va a mejorar el intercambio gaseoso, y eso va a hacer que disminuya el esfuerzo respiratorio, porque todas estas cosas también son estimulantes del drive respiratorio, sí, y del esfuerzo. ¿Está bien? A su vez, cuando yo pongo PIP alta, aumenta la presión intratorácica, por lo tanto, en parte disminuye el retorno venoso, tengo menos vascularización pulmonar, menos edema por extravasación, ¿sí? Y por lo tanto, menos inflamación y edema pulmonar asociado al esfuerzo respiratorio espontáneo, ¿sí? Bien. Y esto es un poco lo que nos vendieron en este estudio, bueno, en realidad no nos vendieron, ¿no? Pero fue el primer estudio que un poco a partir del cual todos empezamos a interesarnos más en el potencial rol de la PIP alta durante la ventilación espontánea. Seguramente muchos de ustedes tienen problemas si quieren ponerle PIP alta a un paciente en soporte, porque está en soporte y no puede tener PIP alta, sin mucha explicación, probablemente, ¿no? Bueno, este estudio muestra que cuando los pacientes tienen injuria pulmonar severa, poner PIP alta, ¿sí? Hacían 15 versus 5, baja el swing de presión esofágica, es decir, el esfuerzo respiratorio, fíjense, pasa de más o menos menos 11 a menos 5, ¿sí? Disminuye más o menos un 50% en pacientes, y también baja mucho el estrés pulmonar, ¿sí? El delta de presión transpulmonar, que dijimos que era algo importante, ¿sí? Entonces, a partir de este estudio, todos dijimos, pongamos PIP alta en pacientes con lesión pulmonar que van a respirar espontáneamente, ¿sí? Incluso fíjense qué interesante, acá lo que hacían era, esto corresponde a un modelo con PIP alta y esto un modelo con PIP baja, ¿sí? Le hacían un PET al inicio del estudio y otro al final del estudio, en los dos casos, ¿sí? Fíjense cómo al final del estudio el modelo que estaba ventilado con PIP baja generó un montón de inflamación pulmonar que se ve en amarillo, ¿sí? Porque tenía PIP baja por todos estos mecanismos que hablamos anteriormente, mientras que el que tenía PIP alta, fíjense que casi no cambió la coloración del pulmón. Entonces, no generó inflamación pulmonar. E incluso si yo miraba el score de lesión pulmonar en cada una de las zonas, ¿sí? No dependiente, intermedia y dependiente, fíjense cómo es mucho más bajo el score global que lo que es cuando ventiló con PIP baja espontáneamente, ¿sí? Entonces, este estudio fue tremendo. Entonces, todos dijimos, listo. La solución, ponemos PIP alta a todos y se terminó. Entonces, yo con mis compañeros dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio en pacientes con distrés respiratorio, donde evaluemos 3 niveles fijos de PIP, medios representativos de lo que es PIP baja, PIP intermedia y PIP alta, ¿no? Hablando a grandes rasgos, y 5, 10 y 15. Obviamente esperando lo que vamos acá, ¿no? Que pase esto, claramente, en pacientes con distrés respiratorio. Pero fíjense que claramente no pasó lo que mostraba el estudio anterior, ¿sí? Cada puntito es un paciente en cada una de las condiciones y cada línea es la tendencia de ese paciente en cada una de esas situaciones, ¿sí? Fíjense que ya los box plots demuestran que es todo lo mismo. Es decir, no baja el esfuerzo respiratorio y baja un poquito el estrés pulmonar, pero tampoco es que baja un montón, ¿no? Y fíjense que hay mucha heterogeneidad, es decir, hay pacientes que bajan, otros que suben, es decir, no hay una respuesta homogénea y bien clara en todos los pacientes como lo que nos mostraron acá. Y fíjense, estos son todos perfectos, estos pacientes. Bueno, la vida real no pasa eso. Entonces, en estos dos estudios que después publicamos, un poco vimos estas cosas, y son más o menos 30 pacientes con distrés respiratorio. Sumado a eso, a que no vimos una respuesta homogénea y hermosa como la de mi amigo Caio Moraes, vimos que hay pacientes que cuando le aumento la PIB, por ejemplo, de 15 a 5, aumentan el drive respiratorio, aumentan el esfuerzo respiratorio, como también aumentan el estrés pulmonar. Y entonces, no solo es que si yo subo la PIB, no tengo beneficio, sino que en algunos hasta tengo perjuicio, ¿sí? Eso se ve claramente acá, ¿sí? En el Messi, ¿no? Entonces, algunos pacientes, como dije, se perjudican incluso usar PIB alta. Por lo tanto, no es algo que directamente podemos ir, subir la PIB y olvidarnos y ya está, ¿sí? Bien, ¿qué sugiere la evidencia? Nada, ¿no? Fíjense, esta es la última guía de distrés respiratorio del 2019. Salieron otras, pero que no hacen mención a la ventilación espontánea. Donde, ¿qué dice? Ventilación espontánea temprana, no hay datos para hacer recomendación. Y respecto a la fase de soporte parcial, en soporte, que el volumen no excede a los 8 mililitros kilo, que esté más o menos entre los 6 y 8. ¿Sí?
no dice absolutamente nada de qué hacer con la PIB, ¿sí? Entonces, estamos un poco que no sabemos bien qué hacer todavía, estamos en proceso de entender eso. Bien. Probablemente la respuesta sea individualizar la PIB, ¿sí? Es decir, seleccionarla utilizando un método que más o menos pueda darnos una PIB justa para los pacientes en líneas generales. ¿En qué debería tener el método ideal de titulación de PIB? Principalmente debería reducir el colapso alveolar o ser capaz de reducirlo sin aumentar la sobredistensión, ¿no? Porque obviamente yo pongo 20 de PIB, voy a reducir todo el colapso que hay, pero voy a sobredistender en gran medida, ¿sí? Entonces, debería ser un balance entre las dos cosas, ¿sí? Por otro lado, debería ser capaz de reducir el esfuerzo respiratorio y el estrés pulmonar, que era lo que vimos anteriormente, que son los mecanismos más relevantes en generar lesión pulmonar, ¿sí? En ventilación espontánea. También debe ser capaz de sostener la oxigenación y al menos de no empeorar el clearance de CO2, ¿sí? Y obviamente en una situación ideal mejorar los resultados clínicos, que los pacientes se vayan ante la casa, que se mueran menos, etc. Bien, estamos recién en esta primera fase entendiéndola, ¿sí? En la fase fisiológica, es decir, bueno, ¿qué pasa cuando elijo la PIB de una forma u otra? Bien, entonces, vamos a ver 3 métodos de titulación de PIB que son de menos complejo a más complejo, y que algunos son, en realidad son los 3 factibles de usar al costado de la cama, algunos con mayor complejidad, otros con menos, ¿sí? El primero de todo es la oxigenación, ¿sí? Probablemente todos y todas, o muchos de ustedes, simplemente miran la oxigenación, si está baja, suben la PIB, si no está mal la oxigenación, le dejan PIB baja y ya está, ¿sí? No digo que yo no haga lo mismo, pero es muy probable, ¿sí? que muchos de ustedes hagan eso, ¿sí? Bien. Y la herramienta por excelencia para titular PIB por oxigenación es la tabla PIB-FIO. ¿La conocen esta? Sí. Sí, bien. Trasladada obviamente de la ventilación pasiva, porque es una tabla que se ha usado en estudios un montón, pacientes con distrés ventilados pasivamente, pero también es aplicable en ventilación espontánea. Si yo puedo seguir la misma metodología y titular PIB espontáneamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que busca esta tabla? Lo que busca es generar un compromiso, digamos, ideal entre no poner mucha FIO y no poner mucha PIB, ¿sí? Es decir, poner la PIB mínima con la FIO mínima para obtener un objetivo de saturación más o menos entre 90 y 95%, dependiendo del estudio, dependiendo de lo que a ustedes les guste más. Bien. Ahora, nosotros el año pasado publicamos un estudio donde lo que medimos fue la reclutabilidad, ¿sí? Es decir, cuán reclutables eran los pacientes, ¿sí? Y correlacionamos el grado de reclutabilidad. O sea, uno a priori piensa, paciente más reclutable, le tengo que poner más PIB, ¿sí? Y va a tener menos oxigenación, ¿no? Bien, no vimos eso nosotros, ¿sí? Vimos que no había ninguna relación entre la PASFI que tenía el paciente, ¿sí? Y la reclutabilidad que tenía. Fíjense, incluso había pacientes que tenían 60% del pulmón que era reclutable y tenía más de 200 de PASFI, ¿sí? Es decir, la oxigenación no es un buen marcador del grado de colapso que hay durante la ventilación espontánea, porque hay un montón de mecanismos, como son la vasoconstricción hipóxica, la neumoconstricción hipocámica, etcétera, que me generan alteraciones de la relación BQ e intentan acomodarla para mantenerla estable, ¿sí? Entonces, puede que nos engañe la oxigenación para decirnos si un paciente es más o menos reclutable, ¿sí? Bien, entonces, otra cosa que vimos, lógicamente, es que cuando yo elijo la PIB según la tabla no le asigna más PIB al paciente más reclutable, ¿sí? Fíjense que la línea es hasta hacia abajo, es decir, le tiende a asignar menos PIB a los pacientes que nosotros medíamos como más reclutables incluso. Porque obviamente, ¿qué es lo que hace la tabla? La tabla le asigna menos PIB a los pacientes que tienen mejor PASFI y más PIB a los pacientes que tienen menos PASFI, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Está ahí? ¿Sí? Bien, vamos a plantear un caso de un paciente, así se ve esto un poco más claro. Fíjense, este es un paciente de 60 años, con distrés respiratorio por influenza, con más o menos 250 de PASFI, 6 puntos de SOFA, que tiene 10 días de RM, y lo pasamos a presión soporte, ¿sí? Y lo que hicimos fue una titulación decremental de PIB desde 18 hasta 4 centímetros de agua, ¿sí? De 2 en 2. ¿Está bien? A priori, ¿cuánto le pondrían de PIB a este paciente sin tener mucha más información que esta? 8, sabía que se decía 8. Bien, prácticamente todos le pondríamos 8, probablemente. Bien. Fíjense, desde 4 hasta 18 son 6 gráficos distintos, ¿sí? Vamos a empezar por acá abajo, que es el drive respiratorio, ¿sí? La P01. Este paciente, según la tabla PIB-FIO, la PIB que le correspondía era 5,
5 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque tenía buena oxigenación, yo le bajaba la PIB y no pasaba nada con la oxigenación, o sea, se mantenía estable, mataba con 40% de FIB y tenía 5 de PIB con eso. Fíjense qué pasaba cuando tenía 5 de PIB. La P01, que es el drive, estaba alto, ¿sí? Cerca de 4 centímetros de agua, que es bastante. Tenía 50 de frecuencia respiratoria. Esto es una medida de trabajo respiratorio que se relaciona con el consumo de oxígeno en el músculo respiratorio. Lo ideal es que tengan menos de 200. Él tenía 350, más o menos ahí. ¿Sí? Fíjense acá en el medio qué pasa con el colapso, que también lo medíamos. ¿Qué porcentaje del pulmón estaba colapsado? A PIB de 4 tenía más o menos un 35% del pulmón colapsado. ¿Sí? Con la PIB elegida por la tabla PIB. ¿Sí? Fíjense la compliance acá. Tenía más o menos 15 en el nivel que le asignaba la tabla. ¿Sí? Fíjense cómo cuando le aumentaba mejoraba incluso la compliance. Y la presión transpulmonar de fin de expiración, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero es una manera de medir cuánto colapso hay en las zonas dependientes, estaba súper negativa. Esto debería estar más cerca de 0. ¿Sí? Tenía menos 8 de presión transpulmonar de fin de expiración. Entonces, este paciente, titulada la PIB por la tabla PIB-FIO, no estaba seguro en muchas situaciones. ¿Sí? Probablemente le hubiesen subido solo porque tenía 50 de frecuencia respiratoria, ¿no? Era esperable. Y con los 8 estaba más o menos un poco mejor, pero un poco mejor que la tabla PIB-FIO, pero tampoco ideal. Bien, y por último, uno de los problemas que hay con mirar la oxigenación para titular la PIB es que siempre que nosotros subamos la PIB, probablemente siempre va a aumentar la oxigenación, ¿sí? Y esto lo muestra este estudio, que es un estudio clásico de Peter Satter del 1975, que titula PIB por Compliance, donde fíjense, esta es la mejor PIB según Compliance. ¿Qué pasa cuando aumento la PIB 3 puntos o 6 puntos de esa mejor PIB? Fíjense que siempre sigue aumentando la PO2, ¿sí? Es decir, desde el nivel más bajo al nivel más alto, la PO2 aumenta siempre que aumente la PIB, ¿sí? ¿Por qué? Porque baja el shunt, ¿sí? QSQT es el shunt, ¿sí? Baja la cantidad de colapsos, es decir, tengo más alvéolos con más cantidad de PO2 que antes. Entonces siempre aumenta la oxigenación. Incluso cuando se deteriora la mecánica y cuando también se deteriora el transporte de oxígeno, porque baja el gasto cardíaco, ¿sí? Y que es un poco lo que vimos acá. Nosotros en este estudio en ventilación espontánea vimos que cuando nosotros le cambiábamos la PIB y aumentaba la sobredistensión, también aumentaba la PAFI, ¿sí? Mientras que cuando bajaba la sobredistensión, bajaba la PAFI. ¿Por qué? Porque aumentaba el colapso cuando le bajaba la sobredistensión, porque le ponía menos presión. ¿Está bien? Entonces, no es un buen indicador, ¿sí? de la necesidad probablemente de PIB que tenga un paciente ventilando espontáneamente. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Respecto al tema de la compliance, algo que lo veía hace algún tiempo, pero sí me quedé pensando mucho es, cuando nosotros titulamos PIB por mejor compliance, hay una realidad de que probablemente también estemos, si bien hay probablemente es una PIB más alta que la que se utilizaría con la tabla PIB-FIO en muchos de los casos, las unidades que están cerradas, que hacen apertura y cierre cíclico, tienen una compliance que va de 0 al infinito, porque durante un mismo ciclo pasan de 0 a un número. Entonces, en ese caso, al titular por compliance, no terminaríamos exponiendo al paciente a un elevado riesgo de trauma, sobre todo si es muy reclutable. Sí, es buena la pregunta de él. Hablamos un poco de eso. La verdad que todavía no entendemos muy bien cuál es el comportamiento. Pues primero, la compliance tiene algunas limitaciones para medirla de modos espontáneos, que no vamos a entrar en detalle, pero lo tiene. Y todavía no entendemos bien qué es lo que pasa, cuál es la relación entre el atelectrauma y la compliance. Yo justo ahora estoy trabajando en un estudio donde medimos atelectrauma, medimos apertura y cierre cíclico por tomografía por impedancia eléctrica, y vimos qué cosas se correlacionaban con eso, ¿sí? Con que haya más o menos apertura y cierre cíclico, ¿sí? Y llamativamente encontramos lo contrario, ¿sí? Cuando la compliance pulmonar es más baja, hay más apertura y cierre cíclico, ¿sí? Más apertura y cierre cíclico, ¿sí? Probablemente porque te hable de que están más cerradas las unidades, entonces obviamente van a tener más tendencia a abrirse y cerrarse, ¿sí? Entonces, desde el racional fisiológico, está bien lo que vos decís. Probablemente tenga más riesgo cuando la mejor compliance es cuando bajo la PIB, ¿sí? Es decir, si yo subo la PIB,
el riesgo de apertura y cierre cíclico probablemente sea menor, ¿sí? O al menos es lo que también vimos nosotros en este estudio que te estoy contando, y un montón de otros estudios que vieron lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando yo bajo la PIB y me mejora la compliance, ahí tengo menos certeza de qué es lo que está pasando. Eso también intenté ver a ver qué había en este estudio que te digo, y no encontré algo muy convincente como para responder a esto. Pero sí puede pasar eso, ¿sí? Cuando yo bajo la PIB y mejora la compliance, puede ser porque parte de esas unidades se abren durante la inspiración, entonces eso me mejora la complacencia de inspiración, ¿sí? Pero bueno, no tenemos mucha certeza, igualmente es válido el razonamiento. Recontra. Bien, vamos ahora a titulación de PIB por compliance, ¿sí? Ya ahora pasamos a un grado más de complejidad, ¿sí? Anteriormente, con la tabla, todos podemos ir con la tabla impresa, nos paramos delante del ventilador y nos fijamos qué le toca y subimos o bajamos la PIB y la PIB, ¿sí? Bien, acá lo que necesitamos es hacer pausas de fin de inspiración, ¿sí? ¿Todos hacen pausas? ¿Tienen posibilidad de hacer? ¿No? Depende. Sí, depende. ¿Pero tienen ventiladores que hacen pausas? Sí. No. Bueno, no son todos los ventiladores que están en el mercado que nos permiten hacer pausas en soporte, ¿sí? Pero hay algunos que sí, ¿está bien? Entonces, en esos casos, cuando yo hago una pausa, un paciente está ventilando tidal, y de repente yo hago una pausa y lo que obtengo es una presión plató, ¿sí? Que acá lo que ven es la presión esofágica, ¿sí? Fíjense que está planita esa presión esofágica durante la pausa. ¿Qué quiere decir? Que no hace ningún tipo de esfuerzo durante la maniobra de oclusión, ¿sí? Lo cual me habla de que es una pausa que está midiendo las condiciones elásticas relativamente bien del sistema respiratorio. Si empieza a hacer fuerza ahí en el medio, como lo es en este caso, fíjense que acá hizo fuerza, ya no me sirve más esa pausa, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo evaluar la plató en presión de soporte, puedo calcular el delta P, y tengo el volumen corriente y puedo calcular la compliance, ¿sí? Fíjense, en este estudio, que publicamos hace 2 años, nosotros lo que hacíamos era eso, ¿sí? En pacientes ventilados en presión soporte, medíamos la compliance en distintos niveles de PIB, que son en parte los que les mostré anteriormente a los pacientes. Y lo que hicimos fue dividir a los pacientes entre los que mejoraban la compliance a PIB alta y los que empeoraban la compliance a PIB alta, ¿sí? Esto es los que empeoraban la compliance a PIB alta y estos son los que mejoraban a PIB alta. Fíjense que los que empeoran la compliance a PIB más alta, 5 versus 15, no cambia el trabajo respiratorio prácticamente, ¿sí? Fíjense que los box plots son los dos iguales y no hay ninguna diferencia significativa en el trabajo respiratorio cuando le subo la PIB. Mientras que los que aumentan la compliance, cuando yo le pongo PIB alta, todos bajan el trabajo respiratorio, ¿sí? Entonces, es algo positivo. ¿Y qué pasa con el drive respiratorio? Sí, medido por la P01, es decir, el impulso respiratorio central, tiende hasta aumentar en los pacientes en los cuales deterioran la mecánica cuando yo le subo la PIB, mientras que tiende a bajar cuando yo mejoro la mecánica del sistema con PIB más alta, ¿sí? Entonces, pareciera que de alguna forma nos marca una tendencia que cuando yo subo la PIB, ¿qué pasa cuando la compliance sube? Si la compliance sube o la compliance baja, ¿sí? Tengo más o menos posibilidad de que el paciente se beneficie o no, dependiendo qué pase con la compliance, ¿sí? Y esto un poco lo confirmó este estudio del año pasado, donde lo que encontró es una correlación recontra fuerte entre, de nuevo, qué pasaba con la compliance cuando subía la PIB y qué pasaba con el esfuerzo respiratorio y el estrés pulmonar. Fíjense, esto es esfuerzo respiratorio, esto es estrés pulmonar, ¿sí? El delta de presión transpulmonar que hablamos antes. Fíjense que cuando la compliance empeoraba, ¿sí? Cuando me voy para la izquierda, aumentaba el esfuerzo respiratorio a PIB más alta, ¿sí? Lo mismo pasaba con el estrés pulmonar, ¿sí? Cuando yo subía la PIB y empeoraba la compliance, aumentaba el estrés pulmonar, ¿sí? Mientras que todo lo contrario pasaba cuando yo subía la PIB y mejoraba la compliance, ¿sí? Si la compliance mejora, ¿sí? 10, 20 mililitros por centímetro de agua, baja el esfuerzo respiratorio y baja el estrés pulmonar, ¿sí? Y la correlación es recontra fuerte. Entonces, este método, sumado con el que viene hasta ahora, es un poco el que mayor evidencia fisiológica, no clínica, tiene respecto a cómo tengo que titular la PIB en soporte, ¿sí? Obviamente hay 3 estudios, 1 o 2 nuestros y otros 2 o 3 de otro, y no más que eso, ¿eh? Así que cautela con la interpretación. Bien, fíjense, estos son 2 pacientes, ¿sí? El paciente 1 arriba y el paciente 2 abajo, donde yo lo que hice fue
titularle PIB desde 16 hasta 6, ¿sí? Decremental, de 2 en 2. En azul marca el comportamiento de la compliance, evaluado como les mostré anteriormente, y en naranja, amarillo, el de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Fíjense, este paciente encontró su mejor compliance a 14 de PIB, ¿sí? Y este de abajo a 8. Fíjense qué pasa. La frecuencia respiratoria hasta tiene un comportamiento medio especular a la compliance, ¿sí? Es decir, a medida que va mejorando la compliance, va bajando la frecuencia respiratoria, y lo mismo pasa acá, ¿sí? Fíjense que tiene el menor valor de frecuencia, incluso en el mejor valor de compliance, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí, ¿Sí? sí. Bien. ¿Qué pasa con el esfuerzo y el estrés pulmonar? ¿Sí? El delta de presión transpulmonar y la presión muscular. Si bien no es muy marcado, ¿sí? Porque no, están un poco planas las líneas, fíjense que tiende a bajar el estrés pulmonar también en el nivel de mejor compliance, y lo mismo pasa con el esfuerzo respiratorio, ¿sí? Fíjense que el punto más bajo también lo encuentro en la situación de mejor compliance. Y lo mismo, por ahí un poco más claro, pasa con el drive respiratorio. Fíjense, esta paciente que encontraba la mejor compliance a 14, partía más o menos de 6 de P01, y en la mejor compliance iba por abajo de 4, ¿sí? Y este que está acá, partía con 16 de compliance, tenía 6 de P01, y bajaba más o menos a 2 cuando le bajaba la PIB según mejor compliance y le ponía 8, ¿sí? Entonces, no digo que en todos los pacientes pase, pero hay una respuesta bastante consistente en muchos casos de qué pasa con la compliance cuando cambio la PIB, y qué pasa con estas variables de trabajo respiratorio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Último método, por ahí el menos familiar para la gran mayoría, porque no está ampliamente disponible, ¿sí? Que es titular PIB según la presión transpulmonar de fin de expiración. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hoy hablamos de que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión en la vía aérea y la presión pleural? ¿Sí? Que yo la puedo medir con ese catéter que está ahí, que es un catéter esofágico que lo meto por la nariz, y llega más o menos al tercio inferior del esófago, ¿sí? En este punto, ese catéter está muy en contigüidad con la pleura, ¿sí? Entonces yo puedo medir la presión pleural bastante fidedignamente, como también los cambios de presión pleural mediante qué pasa con los cambios de presión en ese catéter. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, yo mido más o menos la presión pleural en las zonas dependientes, que son las que más me importan para la ventilación espontánea, por lo que vimos anteriormente, porque son las que suele colapsar. Entonces, si yo puedo titular PIB para dentro del alvéolo meter una presión más grande que la que está por fuera, ¿sí? La que está por la pleura, voy a evitar el colapso pulmonar en esa zona particular, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tengo 10 centímetros de agua de presión alveolar y tengo presión pleural de 8. ¿Sí? Por lo tanto, si yo hago la cuenta, la presión transpulmonar de fin de expiración en este caso me da más 2 positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Al final de la expiración no se colapsa esa unidad, porque la presión que hay dentro es mayor a la presión que hay fuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, cuando yo pongo un catéter esofágico, ¿sí? Más o menos se ven así las curvas. ¿Sí? Tengo presión en la vía aérea en un paciente en soporte arriba. Acá abajo tengo presión esofágica, donde fíjense que cada vez que hace el swing significa que hace fuerza. ¿Sí? Se negativiza la presión pleural. ¿Está bien? Y mediante el cálculo, o este que hablábamos de presión de vía aérea menos esofágica, yo puedo calcular la presión transpulmonar, que es este trazado que me muestra acá. Fíjense que al final de la expiración, que los marcan estas partecitas de acá, estoy más o menos cerca de 0. ¿Sí? En este caso, ¿se ve eso? Sí, no. Sí, serio, si no se ve, díganme. Fíjense, tenía más o menos 12 de PIB del paciente, una esofágica de fin de expiración, que es esta parte, más o menos de 12, entonces la transpulmonar estaba cercana a 0. ¿Sí? En este caso estaría en el objetivo que yo planteé de titulación por transpulmonar más cercana de 0. Bien. Fíjense algunas cosas que desde la fisiología cierran bastante bien en este método, ¿sí? Esto es la presión transpulmonar que dijimos anteriormente, en una titulación desde 18 hasta 4, ¿sí? Son 20 minutos puestos en 2 gráficos, ¿sí? Fíjense, de 18 voy bajando hasta 4, y esta liñita de acá abajo, es decir, las líneas, la parte inferior de las líneas azules, me marca la transpulmonar de fin de expiración, ¿sí? Fíjense que hay un punto acá, en más o menos 10 de PIB, donde esa liñita de esofágica de fin de expiración se empieza a ir por debajo de los valores recomendados, es decir, por debajo de menos 2, que es lo que no debería exceder en cuanto a lo negativo, ¿sí? Y fíjense que el volumen pulmonar, en este punto, ya empieza a perderse a medida que pasa el tiempo. Y fíjense que acá viene estable, o sea, son rectas las líneas de fin de expiración, mientras que acá, a medida que paso
eso, se empieza a perder volumen pulmonar. Fíjense como que se empieza a inclinar el espletiosgrama, ¿sí? ¿Eso se ve? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vean cómo se empieza a perder volumen pulmonar cuando yo me voy por debajo del valor este recomendado porque estoy colapsando mucho esa zona puntual, ¿sí? Y si yo divido ese comportamiento en el volumen pulmonar en la zona no dependiente y en la zona dependiente, fíjense que ese comportamiento de que se empieza a perder volumen pulmonar se ve mucho antes en la zona dependiente, que es la que dijimos que tiende más a colapsar. Y fíjense, más o menos a 12 de PIB, ya empieza a perder volumen en la zona dependiente, mientras que la zona no dependiente recién empieza a perderlo más cerca de 6 de PIB. Y entonces tiene sentido esto que hablábamos de que el método tiene un racional fisiológico fuerte que se correlaciona cuando uno lo mide en la práctica diaria. Bien. ¿Y qué pacientes se les ocurre que pueden estar más propensos a tener riesgo de tener mucha presión pleural que me intente colapsar los alvéolos? ¿Sí? Pacientes obesos, ¿no? Obviamente, no por alteración de la compliance de la caja torácica, que es algo que raramente se ve, sino porque tienen mucha presión sobreimpuesta, es decir, la masa tanto mediastínica como abdominal genera mucha presión pleural al final de la aspiración que tiende a colapsar los alvéolos, ¿sí? Fíjense, este estudio que publicamos hace 3 años más o menos, lo que hicimos fue también poner 5 y 15 de PIB en pacientes obesos ventilando espontáneamente y veíamos cuál era la respuesta dividiendo los grupos en los que tenían más índice de masa corporal, más de 35 o menos de 35. ¿Sí? Fíjense que ya a 5 de PIB la transpulmonar del grupo más obeso era mucho más negativa. ¿Y eso se ve? ¿Sí? En cambio, los que tenían más cerca de 30 de índice de masa corporal, 32 tenía este grupo, no era tan negativa, sí estaba bastante más cerquita de 0. ¿Sí? Cuando yo le subía la PIB a estos dos grupos, los que eran menos obesos se iban por arriba del más 2, es decir, generaba por ahí sobredistensión en este caso, mientras que los que eran más obesos los ponía justito en el 0. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo cambia la respuesta también en función de la transpulmonar de fin de expiración y de la pleural de fin de expiración. Y esto es la respuesta fisiológica que tenían los dos grupos a PIB más alta. ¿Sí? Fíjense, el grupo que tenía menos índice de masa corporal, cuando yo le subía la PIB, aumentaba la PIB intrínseca, disminuía la resistencia porque se dilata la vía aérea, eso pasa siempre, independientemente de qué pase, pero empeoraban mucho la elastancia del sistema respiratorio. ¿Sí? También empeoraban la compliance, empeoraban el acople neuroventilatorio y empeoraban el drive respiratorio. ¿Sí? Ese grupo. Mientras que en el grupo más obeso, cuando yo le subía la PIB, miren, bajaba la PIB intrínseca, bajaba la resistencia, mejoraba la elastancia, mejoraba el acople y mejoraba también el drive respiratorio. Y todo mejoraba en ese grupo. ¿Sí? Bien. Fíjense qué pasa, de nuevo, cuál es la relación entre el drive respiratorio y el esfuerzo. Ya con esto vamos terminando, ¿sí? Drive respiratorio, esfuerzo respiratorio y estrés pulmonar. ¿Sí? Estos son más o menos 30 pacientes los que estamos trabajando ahora. Fíjense que cuando yo estoy más o menos en el margen del más menos 2, ¿sí? De presión transpulmonar de fin de expiración, el drive tiende a ser la situación más bajita de drive, la situación más bajita de esfuerzo respiratorio, como también la de presión transpulmonar. Tanto cuando me voy para abajo, es decir, que le pongo PIB insuficiente, como también cuando le pongo PIB excesiva, fíjense que se va para arriba todas las variables. ¿Sí? Es decir, hay un comportamiento en U en esta situación. Lo mismo pasa con el colapso y la sobredistensión. ¿Sí? Colapso acá, sobredistensión acá. Cuando estoy cerca de 0, fíjense que el colapso tiende a ser cerca a 0, y medido por tomografía por impedancia. Y lo mismo la sobredistensión. Ya cuando me empiezo a ir por arriba del menos 2, ya empiezo a tener mucha sobredistensión. ¿Sí? Bien, y por último, ¿qué relación hay entre este método, cuando yo titulo PIB por este método, y la apertura y cierre cíclico? ¿Sí? El reclutamiento tidal, que era lo que veíamos anteriormente. Fíjense, acá tengo en rojo 6 de PIB, en azul 8 y en gris 10. Fíjense que cuando yo pongo una PIB cercana a los 0 de transpulmonar de fin de expiración, independientemente de la PIB que use, voy a tener poco apertura y cierre cíclico. ¿Sí? Mientras que cuando la PIB que yo uso me genera una transpulmonar muy negativa, empieza a aumentar la apertura y cierre cíclico. ¿Sí? Entonces, también titular por este método me protege en cuanto a ese mecanismo, ¿sí? De apertura y cierre cíclico. ¿Bien? Bien, vamos de nuevo con el paciente que vimos anteriormente y ya estamos ahí casi por terminar.
Fíjense la diferencia, en rojo son los circulitos cuando yo le titulaba PIP a este paciente por tabla PIP-FIO, y en verde por transpulmonar de fin de expiración de 0, ¿sí? Fíjense, acá tengo transpulmonar de fin de expiración, en verde está en 0, ¿sí? Fíjense cómo, cuando comparamos uno con la otra, cuando titulo por este método de transpulmonar, baja el colapso casi a 0, aumenta la compliance casi el triple de lo que aumentaba cuando yo le titulaba por PIP-FIO. El drive baja también, fíjense, baja la frecuencia respiratoria, como también baja mucho el trabajo respiratorio. ¿Sí? Entonces, nuevamente, es un método que fisiológicamente tiene bastante más sustento que la oxigenación, que es lo que habitualmente usamos casi todos. Bien, entonces, como resumiendo ya para lo último, oxigenación, si bien en la gran mayoría de los pacientes puede que más o menos estemos bien titulando la PIP por oxigenación, sobre todo en los casos donde tengo aumento del esfuerzo respiratorio, del drive respiratorio, vale la pena ir un poco más allá, ¿sí? De solamente mirar la oxigenación, porque ya vimos que tiene un montón de limitaciones en estos casos. En esos casos, ¿qué puedo usar? La compliance, es decir, si tienen la posibilidad de evaluarlo, hacer pausas de fin de inspiración y evaluarla de esa forma, simplemente hacer un escalón de PIP y comparar la compliance en los dos casos. O, obviamente, si pueden ir un paso más y tener manometría esofágica, mejor aún, ¿sí? Más difícil. Bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo estamos, Dani? Estamos bien, estamos bien. Sí, Son sí. 11:40. 11:40. Estamos divididos. Perfecto. Bien. Bonus track. Cuando mostrabas la medición de rentabilidad, en el estudio que lo evaluaron, pacientes en tercer soporte, entiendo que eso lo hicieron con tomografía por impedancia eléctrica, que es una herramienta que no es frecuente o no frecuentemente, que no tenemos frecuentemente nosotros. No sé, si la pregunta es si considerás alguna evaluación de potencial de reclutamiento en condiciones pasivas puede orientar o ser de aportar información, y en caso de que no, que quizás no, bueno, recién dijiste hacer el escalón de PIP, pero alguna herramienta de evaluación que consideres que podría ser útil eventualmente. ¿Alguien evalúa reclutabilidad en condiciones pasivas de alguna forma? Vamos a aprovechar que tenemos tiempo, así charlamos. Tenemos 20 minutos. ¿Alguien evalúa de alguna forma reclutabilidad? Hasta el amigo. Con el RI. Con el RI ratio, ¿no? Básicamente de las pocas posibilidades que tenemos de evaluar reclutabilidad un poco más precisamente, ¿no? ¿Alguien más usa algo para evaluar reclutabilidad o algo de eso? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Poco? ¿No? Bueno, creo que la pregunta de Ami va medio dirigido a eso, ¿sí? Uno podría, porque ¿qué es lo que uno piensa habitualmente? El paciente que tiene PIP alta durante la fase de soporte total, cuando lo despierto, que la gran mayoría le quiere bajar la PIP, probablemente tenga que estar con PIP alta un tiempito, por lo menos hasta ver cómo responde a iniciar la fase de soporte parcial y si no pasan muchas de estas cosas que hablamos anteriormente que pueden pasar, ¿sí? A ver, no puedo responder con evidencia que apoye y tampoco justo estoy investigando nada de esto, pero probablemente el paciente que yo le asigno más PIP, ya sea por este índice de RI ratio, que me habla de reclutabilidad durante la fase de soporte total, sea un paciente que yo le tenga que mantener la PIP alta, o que me habla de que es un paciente reclutable y que necesita PIP para mantener su volumen pulmonar. Si yo se la saco, lo pierde y tengo mucho más riesgo de lesión pulmonar durante la fase de soporte parcial. Creo que hay algunos datos de un estudio que estoy evaluándolo que muestran un poco eso, y que los pacientes que yo le saco la PIP cuando lo paso a soporte parcial y son reclutables, es una catástrofe. Entonces, sí, yo podría evaluar el RI, en base a eso, poner PIP más alta, si es que me da que es reclutable, y siempre y cuando esté en una ventana de tiempo corta, porque si pasaron 10 días, probablemente no me sirve el RI que evalúe 10 días atrás, en esos pacientes capaz de tener un target de PIP un poco más alta, o al menos considerar en hacer un escalón y fijarnos si no responde mejor a PIP más alta. Si no, otra forma de evaluar reclutabilidad en condiciones pasivas, la verdad que no tenemos, o tenemos ecografía, cosas que son un poco más imprecisas, pero no mucho más, ¿sí? A priori, independientemente de cómo evalúan o si no evalúan reclutabilidad, el paciente que
ustedes ven una respuesta fisiológica positiva a la PIP alta en condiciones pasivas y lo quieren despertar, traten de no bajarle la PIP inicialmente. Si por lo menos despiértenlo, fíjense qué pasa, después fíjense de bajarla y ver qué pasa, probablemente empeore, ¿sí? Pero no vayan directamente a bajarle la PIP porque empezó la fase de soporte parcial, ¿sí? Porque capaz que ni siquiera va a llegar al win en el corto plazo. ¿Está bien? Yo tengo otra, viste que en todos los trabajos vos hablaste mucho de no solo del esfuerzo, sino también de la P01. Por ahí utilizar, porque quizás la P01 está un poco más distribuida a los ventiladores que usamos en todos lados, por ahí que la posibilidad de hacer oclusiones durante el soporte parcial. ¿No te parece por ahí válido agarrar e intentar ver la respuesta que hay la P01 con escalones de PIP, quizás ir desde arriba, ir bajando y ver si hay mucho cambio? Sí, es más, después, como en las conclusiones, un poco iba a hablar de eso, pero esto un poco habilita a eso, ¿sí? Yo no lo muestro acá, pero también hay una correlación muy fuerte entre qué va pasando con la compliance y qué va pasando con la P01, ¿sí? Si la compliance yo veo que va aumentando cuando yo le voy subiendo la PIP, o le voy bajando la PIP, la P01 se mueve prácticamente igual, ¿sí? Esto medido prolijo, como tranquilo, con el paciente más o menos estable, ¿sí? Si es medio un desastre el paciente es difícil sacar conclusiones, pero yo también puedo ir mirando conjuntamente la compliance y la P01 y viendo cuál es la respuesta individual conjunta en realidad de esas dos variables para elegir la PIP. Es más, en uno de los estudios que yo les mostré, nosotros evaluamos qué correlación tenía la PIP según mejor P01 con un método ideal, que es por tomografía por impedancia, y es lo que mejor más o menos se relaciona con la mejor PIP, comparándolo con este método gol estándar, digamos. Así que sí, puedo ir mirando el comportamiento de la P01. Yo diría en conjunto con la compliance, si estoy midiendo prolijo, es muy probable que muestren la misma o algo muy parecido, ¿sí? Después hago alguna otra salvedad de eso, pero sí. Perdón. Bien, sí. Ya lo vi. Viste que, bueno, se usa mucho la articulación de presión inspiratoria en soporte, también agregando la delta presión de presión. Sí. ¿Cómo verías la posibilidad de complementar en la relación de la compliance y la P01, agregarle la delta presión de presión a la articulación de PIP también? Bien. En ese otro estudio que yo les dije que nos fijamos la mejor PIP según mejor P01, también evaluamos mejor PIP según menor valor de delta de presión de oclusión, que es lo que vos planteás. Yo creo que es mejor, porque, viste, con todo, más o menos está en el tanto de lo que hablamos de la presión de oclusión y eso, más o menos. ¿Sí? Bueno, yo lo que puedo hacer es... vamos, por ahí no están todos. Presión en vía aérea, ¿sí? Los ventiladores que me permiten hacer una pausa de fin de expiración, yo puedo hacer una pausa y con la válvula ocluida ver cuánto es el swing de presión que hace el paciente cuando hace fuerza, ¿sí? Eso se llama delta de presión de oclusión, ¿sí? Si es más amplio, obviamente significa que hace más fuerza durante el ciclo tidal, ¿sí? Y es un subrogado del esfuerzo respiratorio que está haciendo durante la respiración tidal. El problema de solo la presión de oclusión es que normalmente cuando yo voy a PIP muy alta y desacople neuromuscular. Entonces, yo puedo sobredistender y empeorar la compliance un montón a PIP, no sé, de 16, y voy a generar que el diafragma se aplane y que no sea capaz de generar fuerza, entonces la presión de oclusión me va a dar bajita. Entonces, a mí me va a hacer pensar que eso es positivo, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo en estos casos, acá, es calcular la compliance no solo estática, sino usando el delta de presión de oclusión para calcular la compliance pulmonar dinámica, sería. Tienen más o menos el mismo comportamiento, la estática que la compliance pulmonar dinámica. Yo creo que lo usaría en ese contexto, ¿sí? Poniendo la presión de oclusión en el contexto del volumen pulmonar que genera eso para calcular la compliance dinámica. Porque pasa eso, es muy alta, desacoplo, no puedo hacer fuerza porque el diafragma está ya aplanado, entonces a mí me va a hacer pensar de que es bueno porque le reducí el esfuerzo, ¿sí? Todavía no sabemos muy bien el efecto que tiene la PIP en términos histológicos y de resultados sobre el diafragma específicamente. Si no sabemos si ponerlo y que no haga fuerza es algo bueno porque tengo menos estrés pulmonar o no. Pero a priori yo te diría que no es lo más recomendable desde ese punto de vista. Una consulta. Sí. Hablando ya de presiones transpulmonares y
respiratorio. Teniendo en cuenta el método de China, ¿suelen utilizar también el método derivado de la distancia de la Fermi, como para también para convencer el papeleo? En realidad, el método derivado de la elastancia lo que no nos permite es calcular valores absolutos de fin de expiración. Sí, yo pensaba especialmente en la parte inspiratoria. En la parte inspiratoria. Sí, sí. Como sí, complementario con el método de China. sí, sí. La verdad que no tenemos evidencia que nos diga cuán bien o cuán mal está, pero si uno lo piensa desde la fisiología, no tiene sentido hacerlo. Sí, lo solemos hacer también. Hay dos métodos de evaluar la presión, el estrés de fin de inspiración. Uno es directo, es decir, mirando el valor que me da el balón, y otro es hacer un cálculo con las elastancias, que eso me hablaría más de qué está pasando en estas zonas, en las no dependientes. Nada. Sí, lo solemos usar. ¿Sí? Bien, vamos a lo último. Y ya después sí hacemos más preguntas, si quieren. Bien, esta parte me pareció interesante, sobre todo porque no todos los pacientes son hipoxémicos y tienen distrés y eso. Y es otra población específica donde la PIP tiene un rol importante y donde si le erro en la PIP tengo grandes problemas muchas veces, ¿sí? En el paciente sano, con un pulmón sano, probablemente no sea un gran problema o un desafío esto, por eso obviamente no lo abordo en la clase, pero en estos casos me parece importante al menos decir algo. Si recuerdan, fisiopatológicamente el EPOC se caracteriza por pérdida del retroceso elástico, sí, por destrucción del parénquima, como también pérdida del sostén de la vía aérea, sobre todo de la pequeña vía aérea, ¿sí? Fíjense, esto es un paciente con un retroceso elástico normal, ¿sí? Donde el pulmón, cuando yo le distiendo, tiende a volver a su situación de reposo, es decir, hacia el colapso, como muestran las flechas. No tiene obstrucción en la vía aérea porque tiene indemne su parénquima pulmonar o su estructura histológica, digamos. En cambio, el paciente con EPOC, por pérdida de las fibras elásticas, por sobre todo, pierde ese retroceso elástico, entonces no tengo fuerza que me quiera sacar el volumen cuando yo lo meto dentro del sistema respiratorio, como también tiende a colapsar la vía aérea, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me genera? Disminución de retroceso elástico, aumento de la resistencia expiratoria, disminuye el flujo expiratorio, por lo tanto queda volumen al fin de la expiración que no soy capaz de exhalar, ¿sí? En esto es básico de la parte. Bien, ¿qué pasa cuando en un paciente EPOC yo le pongo PIP insuficiente, ¿sí? Lo que tengo es mucho esfuerzo asociado al autopip. ¿Sí? Fíjense, este es un paciente también nuestro del sanatorio, donde estaba ventilado con 5 de PIP, ¿sí? Y este es el esfuerzo respiratorio. Cada uno de estos es cuántas fuerzas está haciendo en cada ciclo respiratorio, ¿sí? Fíjense, hay una parte del esfuerzo respiratorio, una parte importante, ¿sí? Donde fíjense que el paciente hace fuerza y la presión en la vía aérea no baja de los 5 de PIP. Es decir, prácticamente no se mueve la presión, ¿sí? Fíjense que en cada uno de estos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay presión que se está invirtiendo en vencer la autopip, ¿sí? Es decir, el volumen pulmonar es mayor al fin de la expiración, entonces primero tengo que llevarlo al menos al mismo nivel de presión de la PIP y después generar más presión para empezar a ganar volumen, ¿sí? O por lo menos para empezar a bajar la presión en la vía aérea, ¿sí? Entonces, fíjense que un montón de esfuerzo se pierde solo en vencer la PIP intrínseca. ¿Se ve eso claro ahí? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando este paciente, bueno, hay PIP intrínseca, ¿se ve? ¿Qué pasa cuando a este paciente le pongo 12 de PIP? Fíjense cómo cuando empieza el esfuerzo respiratorio, inmediatamente que empieza el esfuerzo, empieza a bajar la presión de vía aérea. Entonces, ese colapso dinámico que estaba teniendo al final de la expiración, yo logré que no se genere, es decir, le abrí la vía aérea, entonces ni bien empieza a hacer fuerza, ya empieza a transmitirse la presión a la vía aérea. Y entonces tengo mucho menos de esfuerzo asociado a la PIP intrínseca durante la ventilación espontánea. Incluso fíjense, si yo comparo las dos situaciones, PIP baja y PIP alta, fíjense, acá lo que hice fue estas flechitas negras, pegarlas acá directamente y agregarle el esfuerzo asociado a la PIP intrínseca en rojo. Fíjense cómo aumenta casi al doble el esfuerzo solamente con 7 centímetros de agua de PIP menos, ¿sí? Bien, entonces, rol importante de la PIP en el paciente obstructivo es, sobre todo, contrabalancear la PIP intrínseca, especialmente en los que tienen colapso dinámico de la vía aérea, ¿sí? Bien. Y estas dos últimas filminas, ¿sí? Esto ya lo mostró Marini hace 50 años, más o menos, por ahí no tanto, donde fíjense, pacientes de EPOC, lo que hicieron fue evaluarlo con 3 niveles de PIP, 0, 5 y 10, y medir el trabajo respiratorio, que es lo que se muestra acá. Fíjense cómo a medida que yo le voy subiendo la PIP, los pacientes bajan el trabajo respiratorio,
Y eso asociado sobre todo un poco a lo que yo les mostré en la filmina anterior del paciente nuestro, ¿sí? A que baja el esfuerzo asociado a la PIB intrínseca, ¿sí? Bien, ahora, un problema que tenemos en ventilación espontánea es que no podemos medir la PIB intrínseca, porque si hacemos una pausa de fin de expiración, el paciente no va a hacer fuerza, va a hacer esfuerzo expiratorio, digo, es más difícil. Bien, entonces, ¿de qué manera podemos guiar la titulación de PIB en el paciente obstructivo en ventilación espontánea o en realidad en presión soporte, ¿sí? Este estudio lo que propone es mirar la P01, ¿sí? Como hablábamos hoy antes, ya prácticamente todos los ventiladores miden P01, entonces yo puedo subir o bajar la PIB y mirar qué pasa con la P01, ¿sí? ¿Qué es la P01? Que no hablamos mucho, es la primera caída, cuando empieza a caer la presión en la vía aérea, ¿cuánto es la caída de presión en esos primeros 100 milisegundos? ¿Sí? En el paciente POC, en realidad no son los 100 primeros milisegundos del esfuerzo, porque tienen PIB intrínseca, entonces fíjense, empezó mucho antes del esfuerzo, y recién lo estoy midiendo en una porción mucho más alejada del inicio del esfuerzo. Sin embargo, cuánto cambia el esfuerzo en función del tiempo es una medida también de drive respiratorio. Entonces me habla un poco de cuánto impulso respiratorio tiene el paciente. Entonces, yo puedo medir la P01, entre comillas, la P01 en pacientes con EPOC cuando le cambio la PIB, y en base a eso estimar qué pasa con el trabajo respiratorio. Fíjense en este gráfico, que ya es el último que vemos. Esto es, ¿qué pasaba con la P01? Es decir, el cambio de P01 cuando yo le cambiaba la PIB, ¿sí? A los pacientes, y qué pasaba con el trabajo respiratorio. Fíjense que cuando la P01 aumentaba, el trabajo respiratorio también aumentaba cuando yo cambiaba la PIB. Mientras que si la P01 bajaba, el trabajo respiratorio también bajaba cuando yo cambiaba la PIB. ¿Sí? Entonces, de nuevo, conclusión, yo podría mirar en pacientes obstructivos qué pasa con la P01 cuando le subo o le bajo la PIB, y en base a eso decir, bueno, si me bajó la P01 a PIB más alta, le dejo un poquito más, si me bajó a PIB más baja, le dejo un poco menos, y viceversa. ¿Sí? ¿Entendió? Bien, conclusiones. Esfuerzo respiratorio intenso, ya vimos un montón de mecanismos que pueden generar lesión pulmonar o al menos agravarla. La PIB tiene algunos beneficios o tiene muchos mecanismos por los cuales, sobre todo en modelos animales, ¿no? de distrés, que son altamente reclutables, y yo les pongo PIB y es todo hermoso como muestran los estudios, tiene un montón de potencial de mitigar un poco el efecto negativo de esos mecanismos por sobre la lesión pulmonar. En pacientes no es tan lineal la situación como ya lo vimos. Al igual que lo que pasa en ventilación pasiva, el mejor método para seleccionar la PIB en soporte, no sabemos cuál es, probablemente mejor compliance, pulmonar de fin de expiración, P01 sea lo más indicado, todavía no lo sabemos. Bien. Como dijimos, métodos basados en la oxigenación pueden ser aceptables en la gran mayoría, sin embargo, no le dan más PIB al paciente que más la necesita en muchos casos, ¿sí? Métodos basados en compliance, otras pulmonar de fin de expiración, tienen mucho más evidencia fisiológica, si bien no es extensa la evidencia, pareciera tener un poco más, así que podría basarme en eso, y como dijo hoy el amigo, y lo refuerzo, podría mirar el comportamiento conjunto de la compliance y de la P01, sobre todo en pacientes hipoxémicos. En obstructivo la compliance mucho no me interesa, porque aparte es difícil medirla, etc. Pero mirando esas dos variables conjuntamente, yo podría más o menos hacer un trial de PIB, 5, 10, 15, 12, 8, 4, lo que quieran, y ver más o menos qué PIB le va mejor, si un poco más alta, un poco más baja, intermedia. Si no, siempre podemos poner 10 de PIB y estamos más o menos en la mitad de todos. Bien. Habilitamos igual el momento de preguntas, si alguno quiere. Gracias. Gracias a vos por la disertación. En 15 minutos, no, 10. Bueno, mientras tanto, mientras van pensando alguna preguntita, acá nos quedamos con el resto de los trabajos libres que van a exponer en esta misma aula, que son 2 trabajos libres. Una sola pregunta. En muchos de los trabajos mostraste como variable de resultados está el esfuerzo respiratorio, medio por producto de presión tiempo, P01. Y entiendo que en el soporte también hay una relación en U sobre la sobreasistencia y la subasistencia. Entiendo que también si bajas demasiado el esfuerzo respiratorio o demasiado la P01, podrías cubrir el uso del diafragma y demás.
creo que los valores que mostraste igual logran bajarlos a valores normales, pero no sé si también hay que tener cuidado en, por situación de PIB o algún otro motivo, llevarlo a su asistencia. También de los beneficios que nombramos de usar los respiratorios, estarías incurriendo en su asistencia por titular demasiado PIB. Sí, qué buena pregunta. No suele ser algo muy frecuente. Primero, como les dije anteriormente, uno tiene que partir de una duda o una problemática, ¿no? Para ir a hacer algo, como en este caso es a subir la PIB, que habitualmente es lo que hacemos, ¿no? O intentar bajarla. Esa problemática suele ser un paciente que no lo vemos bien en la situación en la cual está, o que no podemos avanzar en el winning, o que tiene variables de trabajo respiratorio que a uno le hace pensar en que hay algo que corregir, ¿no? En ese contexto, es muy difícil solo con PIP bajar tanto el trabajo respiratorio al punto de llevarlo a la subasistencia. Sí, obviamente con el soporte, ¿no? Si yo, aparte de cambiar la PIP, cambio el soporte, sí puedo hacer un detalle y lo puedo llevar a la sobreasistencia, perdón. Por eso yo en líneas generales, lo que suelo hacer es aislar la titulación de un parámetro y otro, ¿sí? Si puedo, idealmente, CPAP. CPAP y titulo la PIP en CPAP, o con un nivel de soporte bajo, 5, 6 centímetros de agua, que yo note que no me genera sobreasistencia, ¿sí? Porque una cosa es el rol que yo quiero otorgarle a la PIP en el paciente y qué función va a cumplir la PIP, y otro es el soporte. Probablemente siempre es más fácil bajar el esfuerzo respiratorio subiendo el soporte, porque da asistencia a los músculos respiratorios. Pero si yo empiezo a tocar una cosa y después la otra, y es como que me pierdo un poco en la titulación de PIP específicamente. Es lo mismo si en ventilación pasiva yo hago una titulación decremental y en el medio le voy cambiando el BT. Es como que no sé bien qué está pasando. Entonces, un poco en respuesta a tu pregunta, uno debería fijarse de que, no sé, subo la PIP y de repente tengo 0,5 de PCO1 y no sé, me hizo más fuerza el paciente. Probablemente un paciente que no necesita PIP alta porque ya le subí la PIP y incluso quiero que haga más trabajo respiratorio, pero tendría que mirar que no me vaya muy por debajo del esfuerzo respiratorio deseado. ¿Sí? Ya no me opinión. Y te quería preguntar, hace algunos meses salió una propuesta de DEPTA, la revisión narrativa, hablando de porcentaje de tiempo y demás, y es por ahí en obstructivos, algo que decía mucho del tema de la PIP era, bueno, a través de la curva de flujo nosotros podemos identificar a grandes rasgos el comportamiento de la heterogeneidad de la constante de tiempo del sistema. Y él planteaba, dice, bueno, a veces en obstructivos, además de darle soténdico, el efecto STEM de la vía aérea a través de la PIP, también puedes aumentar la lactancia. Y eso te puede, de alguna manera, ayudar a optimizar el trabajo respiratorio a través de mejorar el retroceso elástico. ¿Lo ves viable en soporte también? Siempre y cuando, obviamente, el paciente tenga un retroceso respiratorio, porque ahí pasas a no poder interpretar la curva, o lo que es la curva de flujo respiratorio. Si lo veo viable, al hecho de mirar el flujo, al hecho de aumentarle la estancia medio a propósito para mejorarle el vaciado, a todo eso. Sí. Sí, a ver, en esos trabajos que yo mostraba de PIB en obstructivos, se ve claramente cómo la curva de flujo empieza a llegar al cero cuando yo le empiezo a contrabalancear la autopip y el paciente de repente se vacía, cuando antes no se vaciaba con PIB más bajo. Más que la constante de tiempo y el cálculo de comply por resistente, sí mirar la morfología de la curva de flujo, sí recontra. Es decir, vamos a ver que si acá está el cero, la curva de flujo llegaba hasta acá y empezaba a subir con PIB baja, y cuando le pongo PIB alta empieza a llegar a cero. Eso efectivamente me habla de que el paciente está haciendo menos esfuerzo asociado a la PIB intrínseca. Sí, eso es una forma también subjetiva de titular la PIB, si se quiere, en el paciente. A mí me gusta también siempre tener un parámetro numérico que mirar, tipo la P01, para poder comparar, porque lo otro es muy dependiente también de la experiencia de cada uno, cuán experimentado es el mirar las curvas, cuán fino es, y en cambio lo otro, por ahí tengo un número y tengo una respuesta un poco más simple para la mayoría que tenga más o menos experiencia. Pero sí, súper acertado el comentario. Lo de empeorar la compliance, creo que en el EPOC no es algo tan malo.
pensemos que es un paciente que ya tiene exceso de volumen pulmonar, entonces tampoco le voy a poner 15 de PIB con tal de que llegue el flujo a cero, o no sé, o valores más altos, y contrabalancear la PIB intrínseca, ¿no? Hagamos un balance entre poner un valor de PIB más o menos moderado, que le baje el trabajo respiratorio, pero que no lo genere más hiperinsulación incluso de lo que tenía anteriormente. Pero no sería tan malo empeorar la compliance como lo que es en un paciente oxémico. Yo tenía una pregunta más que nada relacionada a la primera parte que mencionaste de los cambios que se producen por ahí hace transición a la respiración espontánea. Hiciste un comentario sobre en esa transición no automáticamente buscar un descenso del nivel de PIB. Quería saber si tu experiencia te ha pasado del paciente en esa transición tener que recurrir a un aumento del PIB. O sea, aumento en relación a lo que tenía en fase de soporte total. ¿Te ha pasado una vez? La verdad no me acuerdo específicamente. Sí, a ver, son pocos los pacientes que responden muy categóricamente al soporte parcial. No son un montón. Incluso el índice de masa corporal es un condicionante importante, está súper descrito en la literatura, ¿no? Sí me ha pasado, un poco de respuesta a la pregunta tuya, que ventilación pasiva lo tenía con un valor moderado, no sé, 8 de PIB, y de repente empiezo la fase de soporte parcial y no va bien la cosa, y sí subiendo la PIB mejora la situación, sí. También cambia mucho la fisiología, ¿no? La distribución de la ventilación, la perfusión, un montón de cosas, entonces puede que un paciente que esté dormido y tranquilo, oxigenación más o menos estable, con valores aceptables, lo despierto, cambia un montón de la situación fisiológica del pulmonar, entonces de repente necesito restaurar el volumen pulmonar. Otra cosa que puede pasar es que en fase de soporte parcial yo puedo tener actividades de músculos respiratorios también, lo cual evita que yo restaure volumen con PIB. Es decir, cuando yo contraigo los músculos respiratorios, aumenta la presión pleural y eso genera colapso a nivel dorsal. Y hay muchos pacientes que están bien con un nivel de PIB en soporte total. Cuando lo despierto, empiezan a activar los músculos respiratorios y empiezo a perder volumen pulmonar con eso. Entonces yo le subo la PIB y no me es eficaz en restaurar ese volumen pulmonar. Entonces, en esos casos puede que sí necesite incluso un poco más de PIB. Sí. Mencionaba hace un momento de no empeorar el PIB, o sea, como que uno de las condiciones que debería cumplir el método ideal sería no empeorar el PIB entre CO2 en ventilación espontánea, que puede haber más variabilidad, no tenemos el control absoluto de la ventilación. O sea, tirando valores absolutos de PSO2, ese es un marcador a perseguir o quizás es a expensas de... Sí, ¿cómo evaluarlo? Decir, sí. Eso, ¿a alguien se le ocurre? Pregunta, ¿cómo puedo yo saber si empeoró o no el clearance de CO2 cuando yo le subí la PIB, por ejemplo? ¿Qué hago? ¿Solo miro el valor de PCO2? ¿Qué otra cosa podría mirar? Por ahí lo que podría hacer es... Claro, no, el volumen minuto. Digo, yo puedo calcular algo que llaman ratio ventilatorio en ventilación pasiva, que es un cálculo que engloba el volumen minuto y cómo eso lleva a una PCO2 específica en relación a lo normal que uno tendría en condiciones sanas, ¿no? Yo puedo hacer exactamente el mismo cálculo en ventilación espontánea, siempre y cuando me fije cuál es el volumen minuto que tenía el paciente en el momento que le voy a sacar el gas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo menos PCO2 con el mismo volumen minuto que antes, probablemente ahí mejoró la situación. O incluso tengo el mismo volumen minuto y la misma PCO2 con PIB más alta y menos esfuerzo y un montón de cosas, ya está. Sí, contextualizar el valor de CO2 en el volumen minuto en el que saqué. Pero tengo que estar seguro en que voy con el médico con el que saque, o yo saco el ATAM, me fijo el volumen minuto y en el mismo momento le saco el gas. Si no, como decía Damián, es cambiante. Puedo. Y en ese sentido, por ejemplo, a veces los dispositivos de acondicionamiento de gas aspirado
o son una dificultad en esa situación. Lo que sí no sé si es tan frecuente, por ejemplo, cambiar de dispositivo en la fase de soporte parcial. O sea, ¿considerarías eso como una estrategia adicional o si con modificación pasiva no parecería no ir tanto? Bueno, sería ya como suficiente como para decir, bueno, no probemos más. Primero, si yo cambio de humidificación pasiva a activa en 2 gases distintos, en cuestiones de montañas, claramente no puedo comparar, ¿no? Porque le saqué el espacio instrumental poniéndole activa, entonces me va a cambiar el CO2. Si la pregunta es si cambiaría el tipo de humidificación pensando en mejorar el fines de CO2 para bajar el esfuerzo respiratorio, viene más o menos por ahí. Para sostener la ventilación espontánea, digamos, o una estrategia para sostener la ventilación espontánea y no retroceder. Pensaría en cambiar el tipo de humidificación. Y pasa que no tengo ni nada de evidencia que me sustente para hacerlo. A ver, fisiológicamente sí, tiene sentido, ¿no? Bajo el valor de CO2 porque no reina el espacio muerto instrumental que antes sí lo regulaba la pasiva. Si solo la haría para bajar el trabajo respiratorio, tiene sentido, pero por ahí un gasto de recursos que no está muy avalado. Viene alguien a controlar qué está gastando, qué no, y no tengo mucho para defenderme, la verdad. Ojo, puede que sea positivo, ¿eh? No sé si en una medida en la cual te digas, no, listo, ya está, le cambié la aplicación, mejoró todo y lo dejo. No sé si tendría una respuesta tan convincente. No lo haría a priori, aunque tiene todo el racional fisiológico y hasta se podría pensar, incluso alguien empieza a hacer un estudio de ese tipo, comparar el trabajo respiratorio cambiándole simplemente la modificación. Yo reinalo menos CO2, que es el principal estimulante del drive, voy a tener menos esfuerzo respiratorio en muchas situaciones, no digo todo. Sí. Muy bien, tenemos aplausos.